Muy buenas noches, nos encontramos en otro conversatorio de la Corporación Juan de Dios Legui. Hoy día vamos a tratar un tema bien particular que de alguna manera nos hemos visto involucrados. El título es súper simple: Educación o clases en pandemia. Para eso el moderador de hoy día será nuestro amigo Alejandro Figueroa, profesor también, que le doy el pase, digamos, para que presente a nuestros invitados. Muy buenas noches, Alejandro. Gracias, Cristian. Gracias a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, que se hacen el tiempo. Fue un día bastante ajetreado, bastante agitado, fin de mes, previo a un día feriado, un feriado particularmente simbólico y con mucho contenido, y que hoy en día se vuelve aún más complejo dentro de todo lo que estamos viviendo, eh, que de hecho lo vamos a tocar en algún momento de nuestra conversación. Con nosotros está Macarena Hernández, psicóloga educacional con más de 10 años de experiencia en la Corporación de Viña del Mar para el Desarrollo Social, que posee vasta experiencia en el trabajo educacional, habiendo asesorado programas de educación inicial incluso en el Hogar de Cristo. Y actualmente se desempeña en colegios de la corporación en los niveles de educación básica y media. Y también está con nosotros Héctor Hernández. La coincidencia de apellidos, no nos dimos cuenta, es solo un tema, es efectivamente de coincidencia, no creo que haya parentesco. Profesor de Historia y Ciencias Sociales, oriundo de Viña del Mar, y desde hace ya 8 años que se encuentra viviendo y realizando su labor docente en la ciudad de Coyhaique desde el ámbito municipal. Macarena y Héctor, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Les voy a dar la palabra ya. Solo quiero mencionar antes de comenzar que todas las preguntas, vamos a tener un momento inicial de conversación, de exponer, digamos, el tema, de abrir el tema con Macarena y con Héctor, pero todas las preguntas las pueden hacer, si es que quisieran hacerlas no de forma personal o no de forma directa, a través del chat de la página de Zoom, del fanpage de Facebook, o a través del Zoom mismo que está acá, los que estén participando en Zoom. Así que queda abierto ahí para que puedan compartir sus dudas y sus inquietudes sobre los temas que vamos a trabajar. Eh, para comenzar, para abrir un poco el tema, los pongo en contexto. La temática principal es sobre la educación en contexto de pandemia, en situación de, como decía el afiche, en situación de clases online. Eh, Se ha hablado poco del tema de lo que está ocurriendo con los colegios, porque se da por sentado que es una instancia que funciona, que avanza, que se mueve, y se ha focalizado todo de manera bastante justa, digamos, honesta, en el tema de salud, el tema sanitario. Pero esto ha hecho emerger, esta focalización y esta forma nueva de vivir, ha hecho emerger distintas situaciones, principalmente el tema psicoemocional. Conversábamos previamente con Macarena y con Héctor, que emergió un tema que va más allá de lo netamente didáctico, netamente contenido, digamos, académico en los colegios, sino que empezaron a emerger cuestiones muy delicadas, muy complejas, que tienen que ver con las emociones, tanto de estudiantes, familias y, y profesores. Y quisiera preguntar, partir con Macarena, que, bueno, que te presentes, Macarena, si quieres comentar algo más respecto a esto que estábamos conversando antes. Macarena. Bueno, gracias por la invitación. Em, bueno, estos son temas que nos convocan, la verdad, como repensar y remirar la educación en este espacio de crisis necesariamente nos lleva como a ver de qué formas estamos entendiendo, abordando, conteniendo a los niños y niñas, como a sus familias en este espacio, en este momento de emergencia, de crisis. Yo creo que, o sea, lo socioemocional, lo psicosocioemocional, siempre ha estado presente, siempre emerge, y me parece que no necesariamente los sistemas educacionales han estado preparados para ello. En general, me parece que el sistema educacional siempre ha relevado más lo cognitivo, lo intelectual, que la integralidad de las personas, de los niños y niñas, que la función protectora que tiene también la escuela y las personas, los adultos que la integramos, porque no solo son los equipos docentes, sino todas las otras personas que
estamos ahí modelando conductas, mediando situaciones socioemocionales, lo que siento que muchas veces ha estado externalizado de la pedagogía y puesto como, a ver, esta es una situación que no me es propia, y la externalizo como buscando soluciones en otros profesionales, por ejemplo. Y creo que la educación actualmente, o sea, ahora en pandemia, puso en evidencia la necesidad de trabajar con los niños y niñas, con sus familias, y apoyarlos desde... Ok. Perdimos el audio de Macarena, ¿aló? Sí, se quedó Creo pegada. que Ahí volvió. Macarena, ahí perdimos el audio de Macarena. Carlos, si te puedes comunicar con ella Yo me comunico por por ella, con ella. interno. Gracias. Sí, sigamos con Héctor. Sí, efectivamente se nos cayó Macarena. Ahí está, ahí volvió. Ya, Macarena, estabas contándonos un poco esto del contexto de cómo tú notabas que se estaba externalizando esta función afectiva del profesor. Yo digo afectiva, pero creo que tú la entiendes de una manera más integral. Estás muteada, Maca. Estás muteada, Maca. no sé qué me pasó antes, pero bueno, me parece que históricamente se ha puesto más relevancia en lo intelectual, en el cumplimiento de metas, en general. Siento que hay estudios al respecto también, cuando, o sea, a los docentes se les pregunta por cuán preparados se sienten para trabajar, por ejemplo, educación emocional o educación sexual, sienten que es un tema que les es ajeno, pero de esos temas estamos todo el tiempo trabajando, o sea, porque uno va y tiene que gestionar sus emociones, por ejemplo, en el aula, o sea, tiene que trabajar el autocuidado del equipo como de las personas que lo integramos, porque evidentemente en esos espacios donde se espera que el adulto sea quien medie, por ejemplo, las relaciones, o sea capaz de contener o de pesquisar alguna situación donde algún niño pueda estar siendo comprometido en su bienestar, somos nosotros quienes tenemos que agenciar esa complejidad como de la realidad de los niños y niñas. Me parece que en general, bueno, ha sido mi experiencia, esas situaciones más se externalizan en los equipos psicosociales, por ejemplo. Pero ahora en pandemia queda más en evidencia la necesidad de trabajarlo en el aula, de no externalizarlo, sino al revés, de apropiarse como de ese desafío para poder trabajar bien con los niños y niñas, para poder generar las condiciones donde ellos puedan aprender de mejor forma y crecer felices, crecer contentos. Eso. Que finalmente es un poco o un poco bastante el sentido de una educación integral que vaya bastante más allá del discurso o de la estructura que tenemos profundamente racional o racionalista, que nos dimos cuenta que no daba el abasto, claramente con lo que tú mencionas y bueno, con las experiencias que vamos a revelar o develar ahora, lo racional no da abasto para enfrentar esto, ya no lo dio. Claramente no nos alcanza ser inteligentes para superar estos conflictos, o tener niños muy inteligentes para superar estos conflictos. Héctor, cuéntanos un poco cómo lo han vivido allá. Héctor está en Coyhaique en estos momentos y de alguna manera también, no solo la experiencia de una región más extrema, sino también dentro de la sala de clase. Bueno, nosotros, bueno, primero, gracias por la invitación, saludar a todos y a todas, y contarles que, bueno, es que no difiere mucho de otras ciudades de Chile, porque ese es el principal problema que tenemos, que la educación a nivel central eh, funciona con parámetros centralistas también. Por lo tanto, no mide condiciones ni diferencias regionales o locales, ni mucho menos se percata de las diferencias sociales, ¿sí? Socioeconómicas.
mucho menos va a reparar en las socioemocionales. O sea, eso quedó al último, ¿sí? O sea, si ni lo regional ni lo local, si ni siquiera lo social, el contexto económico, lo emocional, lo que se vive, o las vivencias y cómo se experimenta la educación en línea, queda muy relegado. Y estamos viviendo ese proceso del traslado mecánico del sistema escolar de presencial al, a lo virtual. Ese traslado mecánico que está viviendo todo Chile, ¿sí? Y ahí donde tenemos el problema, porque en ese traslado mecánico los profesores tenemos una carga y una sobrecarga que hemos venido señalando desde hace más de 20 años, más o menos, y que ha ido aumentando, no ha ido minorando, y es una sobrecarga académica, y que por lo mismo muchas veces no nos permite percatarnos ni darnos cuenta de lo que está ocurriendo en los hogares. ¿Sí? La escuela tenía una situación de nivelación social básica, o sea, todos en el mismo pupitre, la misma pizarra, el mismo profesor, la misma junaev, la comida, ¿cierto? El desayuno, el mismo recreo. Pero ahora no, las condiciones son muy distintas de un hogar a otro. Eh, Podemos contar que nuestra experiencia en el liceo donde trabajo, en una casa un alumno tiene 2 computadores, un internet a toda mucha velocidad, em, disposición de alimentos de todo tipo, ¿cierto? Eh, Papás profesionales que lo pueden ayudar, pero en otro contexto, en ese mismo curso, un chico tenía 10 hermanos y con 10 hermanos sobreviviendo a duras penas, con una familia que estaba sin trabajo, sin internet, donde uno dice, bueno, ¿y qué va a estudiar este chico? Y de eso uno se viene a percatar tarde, porque entre tanta cosa que hay que hacer, que hay que implementar una clase virtual, que hay que generar un currículum, que hay que evaluar, etcétera, etcétera, la visita domiciliaria, uno tiende a externalizarla, como bien decía Macarena, y cuando a uno le toca hacerla, generalmente por casualidad o porque uno ya siente la necesidad de hacerlo, se da cuenta de estas realidades. Así que se vive así, de manera muy diversa. Yo creo que esa es la complejidad hoy. La complejidad educacional no es una complejidad del sistema educativo en sí, sino que una complejidad de Chile, de ese Chile desigual, muy desigual, ¿ya? Atendiendo a eso, donde dejamos ya no solo este espacio para compartir con los chicos, que ya no existe, ya no hay un espacio común para compartir. ¿Dónde lo dejamos? ¿Dónde lo vivimos? Y esa es la complejidad actual, ¿sí? ¿Dónde yo escucho al estudiante? ¿Dónde puedo ver qué le está pasando? Ya no existe, ya no es posible. Y yo creo que esa es la complejidad actual. Cómo los docentes, con una sobrecarga laboral enorme en términos curriculares y académicos, nos damos cuenta que el sistema fracasa, que no tiene sentido, porque precisamente lo que pasa en los hogares es muy distinto y lo que necesitan los estudiantes y sus familias es también muy distinto. No necesitan una atención académico-curricular, necesariamente, ¿sí? Hay algunos que les basta con eso, pero en general estamos requiriendo otras cosas. De partida, asistencia de carácter material, o sea, comida de buena calidad, calefacción en el caso del sur. Hay gente aquí que pasa sin calefacción el invierno, terrible. No se puede estudiar así. ¿Sí? Comida, calefacción y luego otras condiciones como cantidad de hermanos, cantidad de computadores, internet, y eso no lo podemos sortear, estamos estancados, estamos como en vilo, sobrecargados de academicismo, pero no pudiendo atender esto que es esencial, que es primario. Eh, lo comentaba a Macarena y a Héctor cuando conversaba con ellos previamente que, bueno, en las reuniones de profesores que he podido estar presente también, eh, me llamaba la atención los rostros de las personas que estaban presentes ahí, profesores con rostros muy agotados. Normalmente en los consejos de profesores o en otras reuniones, digamos, con presencialidad, em, te ríes, compartes, pero esta dinámica de la pantalla, es redundante lo que voy a decir, pero creo que amerita ser dicho, no olvidarlo, que nos quita ese encuentro como humano y que es un poco lo que ha revelado Héctor y Macarena también nos ha dado a entender, que se nos pierde ese encuentro
especial. Macarena, quería preguntarte cómo has percibido tú esto de esto de la emocionalidad, de la interioridad de los profesores en este contexto, porque mencionaste en algún momento el tema del modelamiento, de cómo el profesor puede no sé si la palabra es líder, pero como ser capaz de mostrar un modelo a los niños a seguir, de formas de expresar, de formas de ser, de incluso de expresar las propias necesidades, cuando estamos en esta misma situación de no poder expresar lo que vamos sintiendo. O sea, cómo el profesor ves tú o percibes tú que puede cumplir ese rol siendo que no logra ser capaz de expresar lo mismo que va pasando. O sea, no sé, ¿sabéis qué? Estoy reventada o estoy reventado. Me siento sobrepasado, me siento sobrepasado. Que históricamente el profesor es un superhombre, una supermujer, que no puede equivocarse, no se puede enfermar. Tengo muchos colegas que han tenido que postergar o deciden postergar sus licencias pensando, me voy a enfermar en las vacaciones, que es un discurso de repente casi medio esquizoide, pero claro, me voy a enfermar en las vacaciones para no interrumpir el proceso educativo. ¿Cómo has percibido tú desde esta emocionalidad de los profesores, o qué has podido ver tú como especialista en el área? Macarena, no te escucho. Gracias. Ya. Bueno, en general, ¿a quién no nos cuesta cambiar? O sea, enfrentar cambios así, sin aviso y sin preparación previa, fue especialmente complicado. Me refiero a digitalizar las formas de vincularse, de educar, de estar presente, ha sido sumamente complejo. Yo creo que para todo el equipo, desde los profesores se nota ahí un cansancio, un agobio, pero buena disposición. Lo que pasa es que esto nos pilla mal parados, la verdad. Yo no sé, me imagino que la pandemia en Alemania ha sido muy distinta en el sistema educacional, porque ya estaban capacitados, por lo menos en espacios de usos de algunas plataformas o de recursos como de internet, qué sé yo. Incluso a los colegas les ha costado mucho incorporar esas herramientas nuevas. Entonces, desde ahí ya es muy complejo. Luego, además, que creo que lo comentaste tú, el enfrentar desde una cercanía distinta, el cómo cada familia va vivenciando esta crisis, donde rápidamente se precarizaron sus posibilidades, donde o sea, la mayoría de nuestras familias trabaja de forma informal, subcontratada, entonces está la familia en la casa, entonces ya eso dificulta sus posibilidades de ingreso, porque quién cuida a los niños, con quién quedan, quién los acompaña pedagógicamente. Ver eso, yo creo que, por lo menos en el equipo que yo integro, que me genera un orgullo gigantesco ser parte de, movilizó sentimientos, movilizó acciones, gestiones a nivel de equipo que han sido gigantescas, porque se ponen las necesidades primarias antes que justamente los aprendizajes. O sea, aparecen ahí, se desnuda toda la intimidad de las familias, y las nuestras también, hacia los niños y niñas. Y aparecen problemas que antes estaban, pero estaban un poquito más escondidos, más distantes. Me parece que eso es parte del agobio del equipo, pero por ejemplo nosotros el año pasado hicimos evaluaciones como de desgaste laboral, y en general la gente tiene muy buena disposición para trabajar estos aspectos emocionales que van cruzando además sus desempeños, porque, o sea, cualquier persona que no se sienta como enteramente tranquila, después, ¿de qué forma se gestiona para ir al aula con tranquilidad, mediando bien los conflictos, gestionando esperanza hacia los niños? Porque, no sé, hay personas que se han agobiado mucho y claro, desde ahí, ¿cómo me paro yo para dar una señal de esperanza con los niños? Yo creo que es bien complicado y además estamos bien abandonados, porque ahora aparece
todo lo socioemocional, las necesidades de autocuidado, pero recursos cero. Entonces, se van relevando áreas, o sea, de la integralidad de los niños y niñas, como de los equipos, de las comunidades completas, pero todo está bien abandonado a la voluntad, a las posibilidades de finalmente las personas. O sea, hablamos de educación pública, pero somos los privados quienes estamos sosteniéndola. No es ni el gobierno, ni el Estado, nadie, somos nosotros, como también los alumnos y alumnas. Entonces, eso pone en evidencia justamente lo que decía Héctor, la desigualdad. Nosotros tenemos niños y niñas que viven en lugares donde no llega internet, donde si llega, puede que no tengan o comparten un celular de la mamá o el papá que llega a las 7 de la tarde después del trabajo. Entonces, tenemos que salvar un montón de situaciones desaventajadas para ellos, para poder tenerlos recién en la posibilidad del aprendizaje. O sea, antes que eso está la alimentación, antes que eso está la alfabetización. O sea, muchos de estos niños y niñas, sus tutores son personas mayores, que muchos de ellos a veces no entienden ni cómo o sea, no tienen computador, no saben ocupar el celular, no se han creado nunca un correo electrónico. Entonces, eso complejiza las posibilidades del aprendizaje y saber, además, qué aprenden los niños cuando eventualmente llegan al aula o hacen otro tipo de tareas de proceso. Queda la duda de cómo están aprendiendo, de qué están aprendiendo. Así que complejiza la situación para los equipos, la verdad, verlo desde ahí, porque genera mucha impotencia, la verdad. Quería tomarme algo que dijo Macarena, de la voluntad, de cómo esto se está gestionando a voluntad de los docentes y de los equipos que están en los establecimientos. Y es que es así, los docentes sobre todo, voy a hablar de los docentes porque el resto no los conozco de primera fuente, ¿sí? Y sería muy patúo hablarlo, pero los docentes tenemos una cultura profesional apostólica, que tiene algo positivo y también algo muy negativo, que es el no considerarse trabajador de la educación, sino que considerarse de verdad un apóstol que va al sacrificio. Entonces entramos en situaciones permanentes de menoscabo, ¿sí?, económico, y en situaciones de sobrecarga laboral y sobreexplotación, de manera a veces presionada por el sostenedor, presionada por el ministerio, pero también autoinfligida. O sea, el docente paga su internet, paga su silla, paga su computador, luego paga sus plumones, paga su pizarra. Si se compra una tableta para simular una pizarra, también lo paga. Y, y luego incurre en situaciones como la educación online requiere más tiempo, por lo tanto mis horas no lectivas de contrato las estiro, las flexibilizo hasta las 11, 12 de la noche, día domingo. Bueno, y nos hemos visto en una situación donde los equipos docentes se han ido desgastando. Tienen mucha voluntad porque hay una cultura del sacrificio. Pero de ahí a que corresponda aquello, esto es lo mismo que en el sistema de salud. O sea, el médico puede ganar muy bien, pero un médico con un turno de 24 horas, ¿hasta cuándo va a ser sustentable la situación? Los docentes se nos excluyó, por ejemplo, de la ley del teletrabajo, que era una ley importante donde podríamos haber negociado, por ejemplo, eh, la carga laboral, que a su vez hubiese redundado en una menor carga para los estudiantes y sus familias, ¿sí? Porque finalmente los problemas socioemocionales tienen que ver con eso, con una presión excesiva, desde arriba hacia abajo, y en la cual tenemos poca autonomía para actuar. A fin de cuentas, lo que quería llegar es que, por una parte somos los profesores, pero por otra parte también los sostenedores, o sea, en este caso el Ministerio de Educación, los municipios, los sostenedores particulares subvencionados, eh, que no nos tratan como trabajador, porque nos tratan como alguien que es de verdad un apóstol, invisibilizando que el profesor, por ejemplo, tiene hijos, o el profesor también no puede pagar el internet, porque hay situaciones donde pasa, po. O que el profe a veces no gana lo suficiente y no está a gusto, y está aguantando por los niños, por los estudiantes, por su familia, pero no es sustentable. O sea, ¿hasta qué punto eso va a durar en el tiempo? Como decía Macarena, esto se sostiene a pura voluntad.
Y es lamentable. Necesitamos de un sistema que primero, en términos de infraestructura, conectividad, alimentación y resolver ciertas desigualdades que son súper graves, que hasta los mismos profesores hemos tratado de atender, ¿sí? Se ha visto en televisión canasta, em, qué sé yo, bingos y otras, pero no es para todo el tiempo, ¿sí? O sea, tiene límites, en algún momento esto va a reventar. Yo tengo varios colegas en mi liceo con licencia, y ya como estoy en el colegio de profesores, uno conoce otros que van cayendo, igual que los soldados en la guerra, uno tras otro, y uno dice, bueno, ¿y cuándo me toca a mí? Pues, en algún momento esto puede llegar. No quiero hablar de agobio, porque el agobio es bastante subjetivo, es una sensación, ¿sí? De intranquilidad, de angustia, pero sí podemos hablar con toda propiedad de sobrecarga y de que hay límites allí que lamentablemente por una exclusión de esta ley estamos cargando. Y también por culpa de nosotros, hay que decirlo, la cultura profesional que se flagela, se autoflagela, creyéndose apóstol, cuando en realidad somos trabajadores igual, po, ¿sí? Somos parte de una comunidad y tenemos que también cuidarnos para poder cuidar a otros. Buena, buena frase, Héctor. Muchas gracias. Sí, tenemos que cuidarnos para cuidar a otros. Sí, se nota una frase que alguien decía, uno está como privado, digamos, o como persona particular, aportando y tratando de sostener muchas veces estos temas con los estudiantes, sobre todo los colegios que tienen más altos índices o altos índices de vulnerabilidad, que son la mayoría de los colegios particulares subvencionados. Desconozco la situación de los municipales, pero me imagino que deben estar también con altísimos índices de vulnerabilidad los colegios municipales. Su sentido se orientó a eso. Tenemos una pregunta de Cristian Morales, que quiere hacernos una pregunta como para el panel o para alguien en particular, Cristian. Ahí tú nos cuentas. Buenas noches, vuelvo a presentarme. Yo hago clase hace ya más como cerca de los 25 años en educación superior, y me he tocado con varios eventos, ¿cierto? Que es un vaivén la educación. La educación siempre ha sido una piedra del tope, digamos, en general. Y tengo la sensación de que cuando se transformó en un objeto de consumo, ¿cierto? Esta cosa de alguna manera se empezó a desmoronar. Efectivamente, la palabra apostolado, ¿cierto? Es una palabra cuando yo empecé a hacer clase que aparecía mucho. El tema de ser profesor las 24/7, estar todo el día, ¿cierto? Y claro, y uno empezó de alguna manera como a imponer su propio tiempo, porque uno nunca deja de ser profesor durante las 24 horas del día, ahora recibiendo mail, ¿cierto? Y todo el tema. Y claro, y uno se da cuenta que finalmente el tema de la educación es un problema sistémico, ¿no? Porque siempre ha sido como lo puntual de la educación, que los jóvenes aprendan, ¿cierto? Pero para atrás también pues, está el tema de la alimentación, la familia, los profesores, ¿cierto? Pero se cae en esa planilla Excel, ¿no? Porque estamos llenos de objetivos. Deben aprender tales cosas, ¿cierto? Y me parece muy particular, digamos, lo que está sucediendo ahora, y esto me gustaría preguntárselos de manera directa, porque con todo esto que ha pasado, ¿cierto? Porque ha sido una tremenda presión de manera muy rápida, ¿no? Vernos con cosas de repente que no nos habíamos encontrado. Hay mucho que empezamos a aplicar sistemas de manera particulares, ¿cierto? A partir de nuestra espontaneidad, nuestra experiencia, ¿cierto? Y después, de alguna manera, las mismas instituciones se han dedicado a perfeccionarnos o a meternos a cursos, digamos, para poder trabajar esta cuestión. Pero yo recuerdo que Gardner, me acuerdo, en su momento, este famoso libro, ¿cierto? Las inteligencias múltiples, hablaba de los procesos de cómo cada uno aprende, y sobre todo los niños y los jóvenes, ¿no? Y él apareció con este famoso pensamiento emocional, ¿no? Y que de alguna manera el pensamiento emocional o la inteligencia emocional es como súper transversal en todo esto. Y claro, uno se empieza a dar cuenta de que finalmente es una doble exigencia, ¿no? Y eso es lo que quería llegar a esa pregunta, ¿no? Esa doble exigencia que tiene que ser como de ser, algunos nos consideran facilitadores, ¿no? Facilitadores de conocimiento. Y eso de alguna manera tenía cierta carga emocional, porque uno no puede enseñar si no siente, ¿no? Y eso es absolutamente normal. La emoción es como lo más básico del ser humano. Y claro, y porque no es controlable, no es medible de alguna manera. No lo puedo medir por una planilla Excel como si los logros, digamos, de los alumnos por el cumplimiento de tal, qué sé yo, examen transversal, qué sé yo, ¿cierto? Pero me parece, digamos, que esta cosa de la emoción llegó para instalarse de manera definitiva, ¿cierto?
educar también no solamente entregar conocimiento, sino que también educar también es saber manejar las emociones. Entonces yo quería ver, digamos, cómo ustedes han sido afectados, digamos, en esta nueva línea que siempre ha estado, pero que ahora logró mucho más impulso, digamos. Pensando, y tengo la idea, también quería preguntar, porque esta necesidad, digamos, es con los alumnos, pero no es con los profesores, ¿de acuerdo? Entonces quería hacer esa pregunta, ¿cómo ustedes han sido afectados con esto, digamos? ¿Qué es lo que significa esta nueva carga, digamos? Que siempre ha estado, pero ahora está mucho más en evidencia, ¿no? Macarena, ¿Puedo, Héctor, puedo partir? Sí, que mm, de dos formas la hemos tomado, por lo menos voy a hablar de mi caso particular, y en realidad de algunos colegas, pero voy a darle el nombre mío. En las orientaciones que entregó el Minedu aparecía un estilo, un tipo de horario. El Mineduc señaló que el 2020 se hacía todo el plan de estudio, por lo tanto todas las asignaturas, y todas debían ser evaluadas con una calificación, lo que ya de partida nos generó un estrés bastante alto porque había que acomodar todo esto en lo presencial, en lo online, bueno. Y dentro de esos tipos de horarios, varios tenían un bloque arriba que decía eh, contención o desarrollo socioemocional. Entonces, uno dice, cuando uno enseña, cuando uno está en aula, cuando uno tiene contacto con estudiantes, uno hace educación emocional. No necesariamente lo dice, ¿sí? O sea, es algo transversal, es algo que ocurre íntegramente porque somos seres humanos, que no separamos lo emocional de lo cognitivo, de lo físico, de lo espiritual. No lo podemos separar. Es inherente, ¿sí? A la humanidad. Entonces, cuando en un horario lo separan, uno dice, bueno, aquí desde el ministerio no están entendiendo nada, porque educación emocional hemos hecho siempre. Y entonces nos cargaron con una situación extra, que era como hacer contención socioemocional. ¿Y cómo hace uno contención socioemocional a secas? Si no es con una conversación inicial. Cuando el alumno ve al profesor que se supone le va a hacer música. ¿Qué educación emocional más grande es tener una clase de música, por ejemplo, cantar, tocar un instrumento? ¿No será mejor eso que hacer un bloque de educación socioemocional como para hablar de la emoción en sí? No es que lo esté denostando, sino que eh, requiere de un enfoque integral, pero no en el sentido trillado de la palabra, sino que hacerlo de manera cotidiana, constante, como siempre se ha hecho en realidad. Solamente hay que evidenciarlo. Estamos tocando música, es una canción triste, bueno, ¿qué emociones me provoca esto? Y ahí podemos reflexionar. Estamos viendo un suceso de la historia de Chile que nos generó impacto, que nos trajo a la memoria sucesos alegres, por decirlo así. ¿Qué situaciones alegres estamos viviendo hoy día en comparación a eso? ¿O cómo podemos homologar esto? ¿Ya? Pero para dar el pie a esa conversación y a esa exploración y a ese desarrollo, requerimos de una integralidad, no más asignaturismo, ¿sí? Al ministerio se le ocurrió que era como emociones y después historia, matemática, lenguaje, como si emociones fuera un ramo aparte. Y bueno, y hay docentes que lo han tomado así y es otra carga más que agregarle al currículum. Macarena, no sé si quieres aportar con algo o... Sí, aló. Em, perdón, pero la pregunta me parece que está, o sea, lo que dice Héctor, no sé si todo es educación emocional. O sea, que yo sienta en el aula no significa necesariamente que estoy intencionando como educación emocional. Eh, sí creo que siento que los equipos docentes de pronto no se sienten tan preparados para trabajarlo así. Quizás eh, es lo que vuelvo a decir, o sea, se releva ahora la necesidad del autocuidado para los equipos, pero no hay recursos ni tiempo para ello. Y lo mismo, se releva ahora la educación socioemocional,
pero no está en el currículum, no está en las capacitaciones, no está en ningún otro, salvo en lo nominal, en el decir que es importante, pero no en asignarle el tiempo, los recursos, los equipos, que puedan levantar esto y hacerlo prácticas sistemáticas. Me parece, por lo que yo he visto, que en general los adultos que trabajamos en las escuelas no necesariamente se sienten tan preparados para no solo educar emocionalmente, sino también contener, que es lo que comentaba al principio. Yo siento que frente a esas situaciones siempre está externalizado, ojalá como que fuera un profesional distinto el que vea esas situaciones. Pero claramente la primera pesquisa o la primera detección está en los ojos del docente, que es el más cercano a los niños y niñas. Pero evidentemente eso puede pasar de largo si no hay una preparación. Yo creo que es bien delicado el tema porque se releva ahora en crisis, pero siempre ha sido relevante. Y siempre, por lo menos desde los equipos psicosociales, ha sido una lucha el sensibilizar por trabajar más integralmente. Pese a que el sistema de repente empuja hacia la burocracia, hacia como cumplir metas, hacia llegar a hacer un checklist como de formalidades de pronto más que de profundidades. Yo lo veo así, un poquito distinto quizás de Héctor. Me parece que faltan herramientas. Me parece que sería bueno que los equipos tuviéramos, no sé, apoyos socioemocionales para los mismos equipos. Y eso no existe, eso no es disponible, hay que gestionarlo. Siempre hay que gestionarlo. Y es un trabajo eso. Eso, no sé si me Sí, explico bien. sí, sí, de hecho tiene mucho que ver con la pregunta que hace Cristian sobre esto de ver quién cuida al cuidador finalmente. Es eso, quién vigila al vigilante, quién cuida al cuidador. Pero Como yo creo que, rásquese las claro, pulguitas solo. con sus propias uñas. Pero yo creo que desde esta visión, que también creo que lo comentamos en algún momento con Macarena, esto de la resiliencia colectiva, de equipos resilientes. A lo mejor alguien incluso de los presentes acá tiene alguna experiencia, Héctor, Macarena principalmente, de cómo se han hecho espacios de autocuidado. Porque el año pasado, en el contexto en donde yo me desenvolvo, y también trabajo en un colegio, logramos generar también, en la lógica que comenta Macarena, estas autogestiones de mini talleres, incluso hicimos a los profesores mini talleres de técnicas de respiración. Entonces hicimos grupos de 3, 4 colegas, 3, 4 profesoras o profesores, y de acuerdo a sus horarios hacíamos unos pequeños 20 minutos, 10 minutos de respiración, sobre todo desde agosto, septiembre, octubre en adelante, que estas cosas de alguna manera permitieron, no sé, regular un poco las emociones con las que llegaban al aula, a la sala con los niños. Otras veces daba pie para otros temas, pero ¿cómo ustedes, Héctor o Macarena, o incluso otras personas han visto opciones o decisiones o acciones de autocuidado o de salir un poco de esta sensación tan pesada que estamos teniendo? Les dejo la pregunta y de ahí le voy a dar la palabra a Jaime, que tiene una preguntita. Héctor o Macarena. La verdad, Alejandro, yo quiero ser insistente con esa sobrecarga que deja muy poco espacio, ¿sí? Yo creo que, por ejemplo, el mejor autocuidado para un equipo docente es la desconexión. No hay peor estrategia de autocuidado que conectarse para un taller socioemocional o un taller de autocuidado. Es como lo que uno menos quiere hacer es conectarse, y hay que conectarse de nuevo para eso. A veces redunda en, como insisto, o sea, otra carga más, ¿sí? Como que se van sumando cosas al sistema educativo, se le presiona para hacer mucho, y yo creo que haciendo poco, pero bien, puede ser más efectivo. O sea, de partida, regulando, por ejemplo, la cantidad de asignaturas. El asignaturismo ya viene años demostrando el fracaso y la crisis en el sistema educativo. Ahora es el momento de no hacerlo más, de integrar asignaturas, de comenzar a hacer proyectos.
y a partir de allí entonces hacer exploraciones emocionales. Pero yo creo que avanzando más en integración y liberando algunas horas de conexión por ahí, por una parte, y, y no se me ocurre nada más, porque hasta el momento, como te digo, ha sido con mucha la carga, ¿sí? Ha sido como, este 2021 es peor que el 2020, porque el 2020 improvisamos, y ahora que ya conocemos el sistema, ahora hay que hacer todo el plan de estudio. Y eso nos tiene un poco ahí como al borde de la locura a ratos. ¿Quién se ocupa de, insisto, lo que hay en el hogar? Eso nos tiene contrariados a muchos docentes. Macarena, no sé si quieres comentar algo de eso. Em, Bueno, es lo mismo que comentaba antes, como las necesidades quedan en evidencia y no necesariamente vienen las soluciones como con recursos. En general, yo siento que es lamentable que los autocuidados estén, que el autocuidado, aun siendo una necesidad, sea del criterio o gestión del director de turno del establecimiento X. Debiera estar prescrito, debiera estar puesto también en la organización horaria, en la disponibilidad de tiempo de planificación de los equipos. Hablo no solo de los docentes, porque favorecer el trabajo en equipo me parece que es lo primero para destrabar o descargar como los pesos que a veces están mal distribuidos. Favorecer el trabajo en equipo no solo como desde una intención, sino en los procedimientos, en los protocolos, en la comunicación, en la capacidad de levantar proyectos. Bueno, a diferencia de Héctor, yo creo que lo que él señala es súper importante, de cómo nos engranamos para poder aligerar como algunas tareas, pero evidentemente creo que justamente es la tarea que yo no aligeraría, como el autocuidado. Hay distintas formas, nosotros siempre estamos gestionando mucho en las redes para además ser parte, porque si no, son solo los equipos psicosociales los que van en general eh, liderando algunos autocuidados para las comunidades, pero es importante también ser parte de los mismos procesos de autocuidado. Me parece que es lamentable que a veces solo quedan como en algunas intervenciones cortitas, siempre bien puesto como en lo recreativo, en lo físico, en una zumba, pero la verdad es que son procesos harto más profundos y serios, donde sí el compartir se transforma en un recurso. Y lo mismo, eso llevado a los estudiantes, el compartir es un recurso, y creo que es parte como del costo que ha tenido la educación remota, que hace más unilateral el compartir justamente y no se propicia aquello. O sea, los niños y niñas grandemente aprenden y crecen en la confirmación del otro, del par, del amiguito, de la amiguita, y eso ya no lo tienen. Entonces, aprender a favorecer otros procesos eh, donde los niños puedan generar redes, sentirse acompañados en sus procesos o sea, la pubertad ahora, los niños no tienen con quién compartirla. He entrevistado, yo hago seguimientos de casos, o sea, cuando hay pesquisas de, oye, mira, esta niña, eh, y yo creo que eso hay que reemplazarlo de alguna forma, como buscar el favorecer el contacto entre ellos también. Bueno, es bien complicado, es justamente lo que se ha perdido, yo creo, como aprender a vincularse a través de una pantalla es súper difícil, porque además pierde riqueza, la riqueza del cuerpo, de la no verbalidad, de hacernos cariño. Bueno, yo creo que ahí hay un gran desafío, como en cómo establecer vínculos así. Muchas gracias, Macarena. Jaime tenía una preguntita, o preguntota, o pregunta. La verdad es que cuando tú conversas de estos temas son tremendamente la respuesta. Uno piensa una pregunta y te la van contestando en la pregunta anterior. Entonces,
creo que voy a cambiar el esquema inicial de mi pregunta y hacer una pregunta invertida, que en el sentido es lo siguiente. Hemos escuchado a Macarena y a Héctor hablar desde la perspectiva del trabajo, incluso de lo que es el agobio laboral y personal. Yo lo que quiero preguntarles es cuál es el estímulo positivo, cuál es el vínculo emocional que ustedes hoy día recogen, que les permite seguir avanzando con toda esta sobrecarga laboral, con todos estos nuevos desafíos digitales, con este tema de la deficiencia de conectividad, incluso con la visualización de la pobreza que hasta hace unos tiempos atrás no era muy vista. ¿Cuál es el estímulo que a ustedes los motiva a seguir en lo que están y a transferir o transmitir esa esperanza que había hablado hace unos momentos atrás Macarena a los alumnos? Eso quería preguntarle a los dos. Muchas gracias. Dejo es una pregunta optimista, así que lo dejo ahí abierto a Héctor Macareno, que es la pregunta más optimista que hemos tenido este rato, me incluyo. Es que estábamos muy densos, sí, estábamos como muy concentrados en la sensación compleja. Héctor, ¿te parece? Sí, sí, claro, la pregunta es interesante porque es el motor, o sea, ¿por qué uno se sigue vinculando a esto? ¿Por qué no mejor tomárselo a la ligera? Em, no tengo una explicación como muy clara, ¿sí? Porque esto va a sonar romántico lo que voy a decir, pero no tengo otra palabra para expresar, pero tiene que ver con el amor, con ese vínculo con otros de entrega que a uno lo llevó a estudiar pedagogía y, y que lo lleva a uno a vincularse con otras personas para generar aprendizajes en un inicio, pero que luego uno se puede dar cuenta que es mucho más allá del aprendizaje cognitivo. Eh, el amor como motor, yo creo que es importante ver en el estudiante a tu hijo, ¿sí? Es como el ejercicio que hago. Si mi hija me tuviera a mí como profesor, ¿qué me gustaría que hiciera ese profe? Y entonces eso moviliza cosas extracurriculares, en el caso de los profesores, ¿sí? Lo que decía Macarena en un momento de que hay una muy buena disposición, o sea, a pesar de la sobrecarga, uno quiere estar, es lo que ocurrió hoy día con el paro docente. Los docentes no quieren estar más haciendo clases. O sea, ojalá a mí me asignaran que tome mi auto y vaya a dejar canasta. Yo sería más feliz haciendo eso, aunque me tomara más horas y tuviera otro riesgo, que quedarme en casa haciendo clases online. Siento que hay una cuestión ahí como de amor al otro, ¿sí? De esta sensación de que el otro merece lo que yo tengo de más, ¿ya? Y yo en estos momentos de más no solo tengo conocimientos, que es lo que se supone que debo entregar, sino que hoy día tengo una situación económica mejor, tengo una situación emocional, familiar probablemente mejor. ¿Y qué puedo entregar entonces? Yo creo que eso mueve y vincula a las comunidades, porque es increíble cuando hay una situación de este tipo que hay que atender que va más allá del aprendizaje académico, se moviliza muchísimo más que cuando hay que hacer algo puramente cognitivo. Bueno, ahora o antes, el gran motor, por lo menos para mí, además es muy lindo lo que tú dijiste, Héctor, tiene que ver con el amor también y con la protección de la infancia y con el reconocer que muchas veces los sistemas escolares, con todos sus defectos, con todo lo que nos podemos equivocar, con todo lo que queremos hacer y no alcanzamos a hacer, eh, pueden ser a veces los únicos espacios protegidos de los niños y niñas. Entonces, relevar eso y hacerse cargo de eso, porque me ha pasado también que de pronto es más fácil no ver, pero implicarse, querer cuidar, por lo menos para mí es una gran motivación. Yo también veo a muchos niños y niñas como que fueran propios. Es más fácil que sean ajenos, la verdad, pero sí, desearles lo mejor, eh, promover la resiliencia. Perdón, lo comentaste hace un rato, Alejandro, y como que no lo tomé.
pero desde el individuo hasta la comunidad. Nosotros somos grandes agentes de resiliencia también, como nuestros niños y niñas en general son niños que vienen de situaciones súper complejas, súper vulnerables y vulneradas. Y bueno, trabajamos con niños muy dañados a veces, y uno no se puede quedar ahí, o sea, necesariamente el empujón es a crecer, es a seguir desarrollándonos, es a creer que lo que viene después es mejor que lo de ahora. Entonces, también yo creo que ese es, por lo menos, lo veo transversal en muchas personas que integramos equipos educativos, como el querer cuidar, el querer proteger, y el querer construir comunidades más o sea, enriquecidas. Eso. Vale, Macarena, sí. Una pregunta desde un poco más de optimismo y desde este motor interno que tenemos y que estamos de alguna manera tratando de sostener y alimentar todos los días. Un poquito más, un poquito más. Claudio tiene una Sí, pregunta. Te doy el pase. gracias, Ale. Bueno, antes que todo quiero eh, saludar a los panelistas, a Macarena y a Héctor, y por supuesto a todos los asistentes que nos acompañan a esta nueva modalidad de comunicarnos, ¿no? Antes de hacer la pregunta, igual me gustaría compartir un juicio que emitió el Héctor hace un par de minutos atrás, que yo comparto, adhiero plenamente, y decir que hay una frase que se repite o se repitió después de la Segunda Guerra Mundial y que era, o que tenía mucho sentido, a propósito de la tragedia que había significado las consecuencias de una guerra, de esas connotaciones. Y era los ricos más los ricos, los pobres más los pobres, se repetía en la frase. ¿Hasta cuándo? Y digo esto porque yo creo que efectivamente, como lo dijo el lector hace un par de minutos atrás, quizás si uno de los espacios o materias donde los estados modernos, los estados-nación o el modelo, ¿cierto?, que habitualmente que nos ha acompañado durante los últimos 40 o 50 años, hace más mella y deja en evidencia las tremendas desigualdades de una sociedad, justamente es en educación. Así que en ese contexto comparto plenamente y adhiero, ¿cierto?, que el problema de la educación en general no es un problema de un momento determinado, sino que tiende a ser como estas piedras que caen al mar y que van dejando estelas y ondas, y que con los años esas ondas van llegando a otros espacios y son antesalas, ¿cierto?, del resultado de lo que en una época se está viviendo. Bueno, dicho eso, los quiero llevar a los chiquillos a una cuestión mucho más objetiva y casi coyuntural del día de hoy. Mientras leía un par de diarios, el ministro de Educación hoy día señalaba que le pareció una vergüenza, esa fue la expresión que utilizó, que el Colegio de Profesores permanentemente en los últimos días dijera que o se resistieran a volver a clases, porque según el ministro decía que el colegio estaba permanentemente buscando excusas para no volver a reintegrarse presencialmente. A mí me gustaría saber, bueno, debo pensar que el ministro no está precisamente en el enfoque que conversábamos y que compartía yo con los dos panelistas en esta desigualdad terrible. Yo me gustaría saber cómo se vive hoy día este escenario en donde eh, el actual gobierno, ¿cierto?, ha tenido una serie de desaciertos en el término puntualmente pandémico. Y ha dicho, ¿cierto?, que mientras los índices de contagios vayan disminuyendo, entonces tenemos que volver los profesores, digo, ustedes los profesores, la gente que trabaja en educación, lo más pronto a clases. Pero luego los contagios suben y entonces ya no volvemos con esa premura que se refiere el gobierno. Dentro de lo que han dicho y dentro de lo que se ha conversado, particularmente los temas emocionales, yo supongo que eso también es un tema que permanentemente se trabaja al interior de la comunidad educacional, pero fundamentalmente, ¿cómo se vive esta inestabilidad y cómo se recibe la frase de la primera autoridad en educación del país? Gracias, Alejandro.
Qué buena pregunta. Yo la estaba esperando esa pregunta hace rato. Porque lo central en educación, y es porque educación siempre es piedra de tope, es porque los problemas educativos no son educativos. O sea, ¿qué cuesta enseñar? No cuesta nada. El ser humano aprende por naturaleza. Somos curiosos por naturaleza, desde bebés, desde el feto, ¿sí? Desde la más tierna infancia. El aprendizaje no cuesta nada. El tema es que el sistema educativo formal requiere de ciertas condiciones. Y esas condiciones son, por una parte, del propio sistema educacional, un establecimiento, como ya contaba, calefacción, cierta alimentación, pupitres, ciertos materiales básicos, libros, pero también las condiciones hogar, que ya no son propiamente del ámbito educativo de la sociedad, sino que tienen que ver con condiciones socioeconómicas y socioculturales que están viviendo las familias. Entonces, yo tengo una crítica aquí y quizás me van a matar mis colegas del colegio profe, pero el colegio profe no ha sido lo suficientemente claro para decir por qué adhiera a una huelga. Los profesores han adherido a huelgas porque sienten, ¿sí?, que existen injusticias fuera de lo educativo que hay que subsanar primero para presionar en educación después. Pero como es un gremio, tiene que tener ciertas directrices gremiales, por lo tanto ahí hay una confusión en lo que emana como petitorio, lo que emana como comunicado, a lo que realmente se siente, ¿ya? Porque yo he estado en asambleas donde la sensación es como la injusticia cotidiana. O sea, esta sensación de que yo me conecto, debería tener 30, pero tengo 20, y yo sé de que esos 10, algunos que no tienen internet, hay algunos que no comen bien, hay algunos que están pasando frío, otros que tienen muchos hermanos y que lo están cuidando, y cómo atiendo a eso, que no puedo atender por la propia actividad educativa, sino que debiera atender el Estado desde otras vías, es lo que a uno le empieza a hacer ruido y empieza a generar malestar. Entonces, cuando el ministro lanza una frase así, de que los profes no quieren volver a clase, y de que le parece insólito, ¿sí?, una vergüenza, a nosotros nos parece una vergüenza que el Estado se intente hacer cargo de la enorme desigualdad dando bonos con letras chicas que no llegan a nadie. Yo creo que tenemos que sacarnos de repente, mirar el sistema educativo y mirar hacia otras partes, porque el sistema educativo evidencia la desigualdad y muchas veces la reproduce, pero es el último eslabón. O sea, dentro del desarrollo humano, nosotros primero las necesidades fisiológicas básicas, después las necesidades emocionales y mamíferas, o sea, hay que abrazarse, hay que quererse, después la pertenencia a un grupo, y al último uno comienza a hacer su desarrollo cognitivo, intelectual, un poco la pirámide de Maslow, ¿cierto? Bueno, ministro, mire la pirámide de Maslow y atienda aquello que si no lo podemos atender con el sistema educativo, que es propiamente cultural, bueno, tiene que atenderlo el Estado desde otras vías, pues, pero no nos podemos hacer los lesos, no nos podemos hacer los tontos, no podemos dejarlo a la familia, al individuo, a los padres. Yo creo que por eso cae tan mal esa frase, porque evidencia no solo ignorancia de lo que los profesores están haciendo, ¿sí?, sino que además evidencia ignorancia en términos de análisis social, ¿sí? Nosotros no vivimos desintegrados, educación no es una parcela que funciona sola, una estructura de la fábrica que funciona con sus empleados. Es parte de una estructura mayor, ¿sí? Y hay que hacerse cargo. Eh, Macarena, ¿quieres comentar algo? No, yo coincido como con la mirada de Héctor. Vale. O sea, han habido ministros que nos han mandado a hacer bingos para resolver lo estructural. Entonces, Sí. ¿qué decir? Y lo peor es que lo hacemos. Lo Sí, hacemos. pues los hacemos. Es Y que los profes somos completadas. muy obedientes. Los profes somos muy obedientes, ese es el problema. Es un buen momento para abrir el micrófono. Muchas gracias, Claudio, por la pregunta. Héctor, Macarena. Quiero dejar espacio, o propongo dejar espacio ahora para comentarios, para reflexiones ya más de grupo. El chat, como les comentaba, está abierto por si alguien quiere hacer alguna pregunta o sugerencia o comentario a través de eso, y a través del fanpage de Facebook, que está precisamente disponible también para quienes nos estén mirando a través de esa vía.
por lo pronto comentarles que, bueno, llevamos casi una hora de conversación muy intensa. De antemano quiero agradecerle a Héctor y a Macarena, primero por el tiempo, porque es un día viernes. Mañana es el Día del Trabajador, el 1 de mayo. Por lo tanto, esta conversación tiene un significado particular, adicional, que no nos puede quedar tan diferente. Y muchos colegios en estos momentos lograron o acordaron, con más o menos resistencias, llegar a un acuerdo con su jefe, etcétera, con sus sistemas de pantallas apagadas, un poco en la lógica de lo que hemos conversado el día de hoy. O sea, tratar de cuidar también desde esa lógica, aunque pueda significar muchas veces perder lo que mencionaba Macarena, el vínculo con los chicos, que muchas veces es el vínculo que tienen, y que de alguna manera tenemos que tratar de cómo los cuidamos a ellos y a ellas también, cuidándonos a nosotros. Esto es como tratar de hacer malabarismo de repente con más de una pelota sin que se te caiga la tuya, y tratando de sostener o entregarle la pelota al otro, que no se le caiga también. ¿Alguna pregunta, algún comentario de alguien que esté dispuesto? Yo quiero hacer una pregunta, Alejandro. Carlos. Sí, bueno, yo al igual que Cristian, yo también hago clases en educación superior hace un buen rato, y claro, quizás la problemática que nosotros nos encontramos es diferente quizás a la de un colegio o la de un liceo. Pero en general, este tema de la educación virtual, la educación digital, la educación remota, venía específicamente en lo que tiene que ver con formación más de pregrado quizás. Llegó 5 años antes, 10 años antes de lo esperado. Pero dejó en evidencia una gran desigualdad, como muchas cosas que han aparecido, que han dejado en evidencia estos últimos tiempos. Pero una brecha digital, una brecha muy importante en ese sentido. Bueno, yo he visto a Macarena que de repente hace sus campañas ahí solicitando ayuda, pero ¿cómo ha sido la forma, cómo han tratado de solucionar este problema de la brecha digital? Porque ¿cómo logran que los chicos, las chicas se conecten? ¿Ya? Esa es mi pregunta, ¿cómo solucionar ese problema de la brecha digital? Bueno, como decía Héctor, la verdad, por ejemplo, nosotros en efecto autogestionamos una cantidad de esfuerzos para poder justamente rescatar como a los niños que están desenchufados. Ahora, claro, si uno pone en prioridad, evidentemente, no sé, hemos tenido situaciones de mucha precarización socioeconómica que les ha significado a los niños y niñas, por ejemplo, salir de un lugar seguro e irse a vivir a una toma donde no hay absolutamente nada. Hemos intentado relevar y priorizar a aquellos niños que están con esos menoscabos, con esa vida dolida. Y claramente, o sea, no podemos comprarles computadores, ni pagarles la cuenta de internet, ni llevar internet a las quebradas donde no llega. Ahí hay un desafío gigante que tratamos de resolverlo, a veces enviando, llevando material pedagógico, y son en efecto niños y niñas que se nos quedan atrás, y la verdad esa es la pena, esa es la impotencia, eso es lo que intentamos resolver, pero obviamente los equipos tenemos, como decía Héctor, esta intención de estar ahí apostólicos, medios mesiánicos, queriendo resolver lo que no podemos resolver, lo que la verdad otros tienen que resolver. En mi caso, por ejemplo, como psicóloga, los psicólogos educacionales no hacemos trabajos terapéuticos o de acompañamientos más cercanos, y hemos tenido que hacerlo porque incluso las redes en pandemia están lentas, están con otros tipos de atenciones, entonces hemos tenido que ser plasticina humana para poder como tratar de responder de la mejor forma
pero claramente hay necesidades que ya escapan a la posibilidad. Hemos desde capacitado en cómo resolver, hacer un correo electrónico, porque habían apoderados y apoderadas que no sabían cómo, que no tenían cómo enchufarse entonces a través de plataformas, resolviendo un poquito eso, pero la verdad es que es inabordable la complejidad del problema que estamos enfrentando. O sea, imagino que en sistemas, o sea, lo sé porque tengo muchas amistades en estas redes, como en los sistemas, en colegios particulares, por lo menos los niños están ahí, disponibles, se conectan, pero sigue siendo también una dificultad el chequear, bueno, ¿y qué han aprendido? ¿Cómo lo han aprendido? ¿Cuánto han aprendido? Porque además se ha disminuido también la cantidad de clases que ellos tienen. Entonces, ¿cómo han sido estos procesos? Yo creo que vamos a saber de ellos después, porque no hay todavía tanta certeza de qué es lo que está pasando como efectivamente. Quisiera aportar ahí a la pregunta de Carlos y a lo que dice Maca, que partimos el 2020 con esta pandemia creyendo, no todos, pero varios colegas, que los nativos digitales se iban a peinar con este tema y nos dimos cuenta que no, que tuvimos que nosotros enseñar. Eh, los estudiantes hacen más cosas que yo en el computador o en el celular, pero tenían dificultades para el mail, por ejemplo, o para un Google Docs, un PowerPoint en línea, ¿sí? Un Excel en línea. Entonces me recuerdo que esto fue pura autoeducación, autoayuda y ayuda entre pares. Así lo hicimos por lo menos en el establecimiento, que fue al inicio ya, hay que hacerse un mail institucional. Tuvimos Classroom, G Suite, la plataforma de Google, nos hicimos mail institucionales y ese fue el primer problema, ¿sí? Ya, para tener un mail institucional hay que tener un mail de respaldo. Profe, yo tengo un mail de respaldo porque me hice un Facebook o me hice un Instagram, pero no me acuerdo de la clave. Entonces, ese escollo lo tuvimos que superar así, a teléfono, ¿sí? Como operador de BTR, de Telefónica. Voy a ver, mira, métete aquí, hace esto. Eso fue para mí por lo menos como un mes, ¿ya? No son todos los estudiantes, pero son varios que tienen ese problema inicial. Y después de superar ese problema inicial, vía WhatsApp, mucha comunicación para entender cómo funciona el sistema, ¿sí? Eh, cómo funciona el calendario de Google, el mail, cómo hay que responder un correo, ¿sí? Son cuestiones que hemos ido educando en el transcurso. No lo enfrentamos de manera sistemática porque creímos, en nuestro caso, que eran nativos digitales y que les iba a costar menos, pero no, pues. Y aparte de eso, sumar a la brecha digital que nos dimos cuenta y nos percatamos que hay una cultura de la imagen. Nosotros crecimos en una cultura de las letras, ¿sí? Pero las generaciones que tienen hoy día 15 años, 20, yo diría hasta 20, 20 y tanto, nacieron en una cultura de la imagen, donde la imagen manda más que la palabra. Y ese es otro escollo que también está dentro de la brecha digital y de la brecha educativa, que también hemos tenido que ir sorteando y que nos hemos dado cuenta con esto, de la virtualidad. ¿Cuánta imagen, cuánta letra? Sobre todo entendiendo que ahora hay pantallas, ¿ya? Eh, así que sí, lo hemos ido subsanando así, entre que improvisamos y que nos ayudamos entre pares. Siempre hay alguien que sabe más que otro, así que por ahí va, hemos intentado hacerlo. Bueno, quisiera dar la palabra final para Héctor y para Macarena, para que por si ellos quieren decir algunas palabras de cierre, como alguna idea central, con algo que quieran que nos quedemos. Eh, ha sido muy interesante, muy intenso también. Hemos mirado las fisuras del sistema de manera directa, experimentada aquí, digamos, de una u otra manera todos nos ha tocado mirar esto, niños en la casa con teleestudio, otros con teletrabajo. Es la tónica actual y estamos haciendo un ejercicio consciente de al menos mirar lo que está pasando a nuestro alrededor. Nosotros aquí 10 personas que de alguna manera tenemos el beneficio, la ventaja, bueno, y los que nos estén viendo a través de Facebook, beneficio, privilegio, ventaja, como queramos llamarle, de poder discutir estos temas y a lo mejor quedarnos con alguna idea
llevarnos para la casa esta inquietud, esta necesidad de hacer algo. Hay una frase muy buena que me quiero quedar, que es esto, una pregunta en realidad que planteó, creo que Héctor. Dice, ¿qué tengo de más que puedo darle al otro? Creo que esa frase me la voy a llevar y la voy a transmitir en mi contexto, en mi espacio de trabajo, porque algo de más tenemos, ¿no? Aunque sea la preocupación, aunque sea el tiempo que puedo dar para conversar, para lo que sea, esto ya es algo que nos estamos dando entre nosotros y es un poquito de algo de más. Quisiera darle la palabra a Héctor o a Macarena, Macarena o Héctor, con unas buenas palabras de cierre, algunas ideas finales con que quisiera que nos quedáramos de toda esta conversación. A lo mejor no quedarnos solo con la parte más oscura de esto, que no lo vamos a negar, está presente, pero tal vez con otra perspectiva. Dejo ahí abierta la palabra a Macarena, Héctor. Mac, gracias. Ya. Bueno, yo quiero agradecer, la verdad, la invitación. Quiero agradecer a los equipos educativos a lo largo de Chile, porque la verdad es impresionante los esfuerzos que todos hemos hecho para intentar como resguardar el derecho a educación de los niños y niñas, a una educación de calidad. Como decía Héctor, es súper fácil plantear algunos imperativos, algunos desafíos, plantear nuevas leyes y dejarnos afuera. Nada, yo creo que el trabajo que se ha hecho ha sido intenso, necesita más acompañamiento, necesita más recursos, pero bueno, me siento orgullosa de ser parte del sector público de la educación. Amo la infancia y esperaría como que esto fuera como transversal y una prioridad, no solo a nivel político, sino también sociocultural. De pronto estamos súper centrados como en los adultos, en nuestras miradas y dejamos de ver a los niños en sus necesidades, en sus procesos. A mí me parece que es tan importante visibilizar lo invisible y me parece que la infancia siempre ha sido bien postergada. O sea, desde decir los niños primero y al día siguiente reducir el presupuesto, me parece que siempre es importante sensibilizar hacia los grupos más desfavorecidos. Y bueno, los niños son hoy y me parece que todos desde la vereda que ocupemos es importante que trabajemos en eso, que colaboremos hacia eso. Eso. Tener una actitud de protección. Como palabra final y de cierre, dejar a la reflexión que debemos siempre tener presente que cuando categorizamos, y bueno, esta conversación categorizamos mucho porque tenemos que entender, ¿sí? Pero en la vida real y cotidiana uno no categoriza tanto o intenta no hacerlo. Entonces, los profesores hoy día no vemos estudiantes, vemos personas, seres humanos. ¿Qué implica eso? Que yo no veo a alguien que debe aprender algo, sino que veo a alguien que además tiene que comer, tiene que tener amor, tiene que tener unas condiciones en su casa, eh, mirar un poco más allá de lo puramente educativo, tener una mirada integral, donde en el momento en que el docente se enfrenta a un estudiante vea eso, una persona primero, ¿sí? Con luces y sombras, dificultades y oportunidades. Y lo mismo para la clase política, o sea, que no vean en los docentes que estamos haciendo un esfuerzo enorme, ¿sí? A diario, silencioso. Probablemente no se generan los aprendizajes que esperan a nivel de OCDE, pero estamos generando otro tipo de aprendizaje, que es el tratarse humanamente. Y bueno, eso también pedimos desde la clase política hacia abajo, que no vean los profesores empleados, que vean seres humanos que tienen familia, que están en su casa, que están poniendo el internet, que están poniéndose con el computador, y que bueno, cómo remamos todos para el mismo lado mirándonos desde esa arista, ¿sí? En pos de generar condiciones más equitativas para todos. Hay muchos que lo estamos haciendo, y que no se nos olvide que esa es nuestra principal línea de acción. No vemos solo estudiantes,
no vemos un apoderado, vemos una familia, seres humanos, que hay que ayudar y que hay que estar ahí, ¿sí? Más allá de lo puramente educativo. No perder esa visión, no enfrascarse en una parcela, sino que tener una visión amplia. Muchas gracias, Macarena. Muchas gracias, Héctor, por, primero, como les había comentado antes, por el tiempo que se dieron, se tomaron de compartir estas reflexiones y estas experiencias de ustedes con nosotros, y también al equipo de la corporación de hacer posible este espacio de conversación, la gestión, todo lo que implica el poder estar acá presentes. Eh, no los voy a individualizar para que por si se me queda alguno afuera y no se va a sentir mal, esas cuestiones más vale evitarlas, pero sí agradecer el espacio y bueno, dejarlos invitados para las próximas instancias que se van a generar, que vamos a mantener en las redes sociales, y que ojalá que todo lo que se conversó acá se tome como reflexión y como experiencia para que cada uno se lleve lo mejor para su propia casa, para su propia parcela, y que nos ayude el día lunes a enfrentar este trabajo diario en estas condiciones más complejas con un ánimo distinto. Muchas gracias a todos los que están presentes, los de Facebook también, y nos vemos cuando sea de nuevo el próximo encuentro. Muchas gracias, Héctor, nuevamente, y Macarena. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias Hasta a luego. todos.